Bienvenidos al siguiente tema. En esta ocasión vamos a ver el tema de leyes de Newton. Y antes de entrar en materia de leyes de Newton, tú te has puesto realmente a reflexionar por qué los cuerpos en movimiento se detienen en algún momento. Entonces, desde que el hombre tuvo esta posibilidad de reflexionar acerca del porqué del movimiento de los cuerpos, se obtuvieron conclusiones, algunas principalmente equivocadas, como la del filósofo griego Aristóteles, en el año 384-322 a.C. aproximadamente, y quien, de acuerdo con lo que él podía observar, él señalaba que un cuerpo solo se puede mover de manera constante si existe una fuerza actuando sobre el mismo cuerpo. Es decir, que nosotros podríamos mover un cuerpo siempre y cuando exista una fuerza que siempre se le esté aplicando. Mientras se le deje de aplicar esa fuerza, Aristóteles decía que el objeto dejaría de moverse, ¿no? Entonces, muchos siglos después llega el señor Galileo Galilei, en el año de 1564 a 1642 aproximadamente, y con base a sus propios experimentos, él llega a la conclusión, lo que ahora sabemos, y es que la mesa se detiene porque existe una fuerza de fricción entre la mesa y el piso que se opone en su movimiento. Entonces, si la fuerza de fricción dejara de existir, pues al tenerse una superficie totalmente lisa y sin la resistencia del aire, en este caso que recibe el nombre de fuerza viscosa, al darle un empujón a la mesa, esta continuaría de manera indefinida en movimiento a velocidad constante, ¿no? Entonces, es ahí donde Galileo pues anuncia su principio de la inercia y define lo siguiente o explica lo siguiente, el principio de la inercia. Dice que en ausencia de la acción de fuerzas, un cuerpo en reposo continuaría en reposo y uno en movimiento se moverá en línea recta a velocidad constante. Más adelante viene este señor Isaac Newton, donde él aprovecha los estudios previos realizados por Galileo y anuncia lo que son la primera ley, en este caso de la mecánica o también la llamada ley de la inercia, y vamos a ver uno por uno más adelante. Entonces, a Galileo se le conoce principalmente por sus tres leyes, que son principios a partir de los cuales se explica la mayor parte de todos los problemas de la mecánica. Entonces, los principales problemas que nos dice que son los principales conceptos o problemas del movimiento de los cuerpos. Antes de entrar en materia sobre lo que vamos a hablar de la primera, segunda y tercera ley de Newton, quiero que definamos lo que es el concepto de peso y lo que es el concepto de masa. Peso es una medida totalmente de carácter vectorial y se define como la fuerza con que el planeta atrae a los cuerpos hacia el centro. Entonces, la unidad física del peso o fuerza es también llamado Newton, y esta se define como la unidad de fuerza en el sistema MKS. Pues cuando es aplicada a 1 kilogramo de masa, le imprime una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, dicho de otra manera, pues esta fuerza va a cambiar la velocidad del cuerpo en una cantidad de 1 metro por segundo por cada segundo. Entonces, ahí tenemos la formulita de peso, bueno, una analogía del peso es igual a fuerza, la unidad está dada en newtons y precisamente equivale a la fuerza en kilogramos por la masa por cada segundo al cuadrado. Y bien, y vamos a definir otro concepto que es el de masa, que es el concepto de masa es totalmente de carácter escalar. Y este concepto pues ha sido muy discutido precisamente por aquellos físicos, ¿no? Precisamente los físicos modernos, pero vamos a tratar de dar pues una definición que sea de manera sencilla. Entonces, hay quienes definen pues a la masa, en este caso, como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Entonces, como lo comenté, hay que ver que los expertos en física moderna realmente no están muy de acuerdo en definirla de esta manera, ya que también van a existir o existen partículas que no tienen masa y estas ocupan un lugar en el espacio, ¿no? Entonces, ya hemos visto el caso, por ejemplo, de los portadores de la mínima cantidad de energía luminosa, que son los fotones.
y existen también otras partículas, ¿se acuerdan? Que también viene como los gluones, los mesones, etcétera, que existen pues moviéndose, ¿no?, a la velocidad de la luz, pero precisamente carecen de masa. Entonces nosotros vamos a enfocar precisamente desde la mecánica newtoniana, que es la que estamos estudiando, y vamos a definir lo siguiente, ¿no? Entonces suponemos que vamos a tener dos cuerpos materiales, uno más pesado que el otro, aquí tenemos la figura, y pues vamos a aplicarles la misma fuerza. Entonces, visto desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, vamos a tener lo siguiente. Tenemos pues el cuerpo de la masa 1, que sería su masa es mucho más grande que el cuerpo de la masa 2. Y los dos cuerpos pues básicamente tienen su propia fuerza, o se le aplica una fuerza. Entonces nosotros sabemos que pues podríamos tener la siguiente fórmula: aceleración del cuerpo va a ser igual, en este caso, de la fuerza ejercida del cuerpo con relación o partido, en este caso, a la masa. En este caso vamos a poner aceleración del primer cuerpo, y la aceleración del segundo cuerpo tendríamos lo mismo, perdón, aquí es de carácter vectorial. Vamos a componer esta parte de acá, entre precisamente la masa. Entonces, te vas a dar cuenta que la magnitud de la aceleración que adquiere el cuerpo, en este caso con masa mayor, que es pues va a cambiar el estado de reposo o de movimiento, en este caso también pues el del cuerpo de la masa menor, o básicamente la magnitud de la aceleración que adquiere un cuerpo más grande va a ser menor también que la aceleración que adquiere un cuerpo pues de menor masa. Es decir, en este caso podríamos decir que la aceleración que adquiere el cuerpo de masa más grande, que es A1, va a ser menor que la aceleración que adquiere el cuerpo de mayor masa. Entonces, esto nos va a indicar que va a costar más trabajo cambiar el estado de reposo de movimiento de la masa mayor que la de la masa menor, por lo que pues vamos a definir a la masa desde el punto de vista como una medida en este caso, de la inercia, y pues quizá para un químico la masa no es otra cosa que la cantidad de átomos, ¿no?, que puede poseer cualquier cuerpo. Bien, entonces vamos a definir lo que es la primera ley de Newton, o también la primera ley o también ley de la inercia. Tenemos que todo cuerpo tiene a conservar un estado de equilibrio o de movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que una fuerza externa modifique pues su dicho estado, ¿no? También puedes definirla, o se pueden definir que todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es básicamente cero. Entonces, aquí la pregunta es: ¿se cumple para cualquier sistema de referencia esta primera ley? Entonces, pues la respuesta a este interrogante es que no se cumple para cualquier sistema de referencia, sino únicamente para sistemas inerciales. Pero te vas a preguntar, ¿qué son estos sistemas inerciales? Entonces, son sistemas que no están acelerados o que se desplazan con una velocidad constante. Vamos a ver un ejemplo, te voy a explicar un ejemplo para que te quede un poco más claro, ¿no? Supongamos que tú te vas a encontrar dentro de un vagón de tren que se mueve con una velocidad constante, mientras que otra persona se encuentra ubicada en los andenes de la estación del tren, ¿no? Bueno, en ese momento los dos sistemas, de los que están en el vagón y los que están en el tren, son sistemas inerciales. Pero ¿qué sucede si el conductor, en este caso del tren, aplica los frenos? O sea, llega a frenar de manera inesperada. Entonces, en ese justo momento, el sistema del tren se convierte en un sistema de tipo no inercial, básicamente, provocando que tú sigas conservando esa velocidad, mientras que pues el tren no. Entonces, ahora la pregunta es: ¿para quiénes entonces se cumple esta primera ley de Newton?
Y pues la respuesta va a ser simple, se va a cumplir para el observador que se encuentre en pues en el andén, ¿no? Ya que su sistema está anclado, es decir, fijo, mientras que los pasajeros que van dentro del propio vagón tendrán que dar una explicación de cuál fue la fuerza que les obligó a salirse de esa inercia que tenían antes pues de que el vagón frenara, ¿no? Entonces, creo que está claro ahora que quizá te vas a preguntar si es posible resolver problemas en un sistema no inerciales o sistemas acelerados, y la respuesta es realmente que sí, solo que para ello tienes que inventar pues la existencia de una fuerza ficticia llamada fuerza inercial. Bueno, entonces vamos a conducirnos ahora a lo que conocemos como la parte de la segunda ley de Newton, o también llamada ley de la masa inercial. Entonces tenemos el concepto de la aceleración que experimenta un cuerpo, va a ser directamente proporcional a la resultante de las fuerzas que sobre el cuerpo actúan, e inversamente proporcional pues a la masa de dicho cuerpo. Entonces, también podemos expresarla como la magnitud de la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada. Y tenemos pues la formulita, aquí la tenemos, fíjense, tenemos aceleración, que es, hablamos la aceleración en este caso del cuerpo, va a ser igual a la fuerza aplicada sobre la masa. Si nosotros despejamos la fuerza resultante, en este caso, tendríamos la formulita siguiente, fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, la unidad de la fuerza en el sistema internacional es el newton y se va a representar siempre por la letra N, y aquí tenemos pues una expresión que un newton equivale a kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. Entonces, podemos saber que es claro pensar que la aceleración es consecuencia de una fuerza. Entonces, si tú defines a la segunda ley como F es igual a M por A, vas a estar cometiendo precisamente un grave error, pues vas a estar suponiendo que la fuerza es una consecuencia de la aceleración, y eso no es cierto. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo sabes tú que tiene sentido hablar de fuerza? Entonces, la respuesta es pues realmente interesante pues a la pregunta, ¿no? Cuando por lo menos existen precisamente un par de cuerpos. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué puede suceder si solo existiera un cuerpo aislado del resto del universo? Entonces, puedes decirte, o te puedo decir que este cuerpo o se mueve con velocidad constante o se encuentra totalmente en reposo, ya que va a experimentar una aceleración, y es porque pues existe otro que se le da o que se le está generando, ¿no? Entonces, nunca hay que olvidar lo siguiente, que ningún cuerpo puede ejercer fuerza sobre sí mismo. Por ejemplo, tú no te puedes levantar sobre el suelo a ti mismo, ¿no? Necesitas pues a un segundo cuerpo o una segunda persona que lo haga, si no, pues puedes intentarlo a ver si te puedes levantar tú solo, ¿no? Obviamente sería algo imposible. Y vamos a ver la última, que es la tercera ley de Newton, o la tercera ley de acción y reacción, y tenemos en este caso que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, pues aunque parezca fácil, al parecer entender esta ley realmente no lo es, puesto que cuenta con una piadosa historia. Se dice que un día un hombre que arriaba las mulas le dijo a una de ellas que fuera hasta donde estaba una carreta y la arrastrara pues hacia donde estaba él. La mula, creyendo que se sabía a la perfección la tercera ley de Newton, dijo: imposible que pueda arrastrar la carreta. La tercera ley de Newton me lo impide. Pues por más fuerzas que se le aplique, la carreta me va a ofrecer una fuerza igual y de sentido opuesto, impidiendo poder moverlo. Entonces, ¿en qué estaba mal la mula?
pues básicamente la bestia no entendía la tercera ley, entonces que la acción y la reacción no están aplicadas al mismo cuerpo, sino a un cuerpo o a cuerpos diferentes. Es por ello que pues la acción no anula a la reacción. Y así podemos tener precisamente muchos supuestos. Ahora, para comprender el significado de esta ley, que es conocida también como la ley de las interacciones, ¿no? Nosotros podemos analizar los hechos, ¿no? Por ejemplo, cuando se patea un balón de fútbol, hay una acción, ¿no? Se ejerce una fuerza sobre ella que la impulsa, pero a su vez la pelota ejerce otra fuerza, que en este caso es la reacción, de la misma intensidad o módulo, pero en la misma dirección. Pero obviamente también en sentido contrario y que se manifiesta claramente pues por el efecto de esa gran patada que produce el pie. Entonces, ¿qué sucedería si en vez de patear una pelota se patea con una fuerza a una roca, ¿no? Entonces tenemos otra cuestión, otro hecho que puedes analizar. Por ejemplo, cuando caminas, debido a la fuerza de fricción entre nuestros zapatos y el suelo, empujamos el suelo en sentido de acción, ¿no? Y el suelo nos empuja de manera que nos desplazamos en sentido contrario. En este caso sería pues sentido de reacción. Entonces, para que nosotros podamos interpretar básicamente esta tercera ley de Newton, pues tenemos que tomar en cuenta que la fuerza que produce la acción actúa sobre un cuerpo y la fuerza de reacción actúa sobre otro. Entonces, por tanto, nunca actúan sobre el mismo cuerpo, sino que son una pareja de fuerzas que obran sobre distintos cuerpos, pues razón por la cual no producirá en este caso equilibrio. Entonces, pues básicamente esa sería la primera parte de la introducción de lo que es el concepto, las leyes de Newton. Te invito a que vayas tomando notas y posteriormente pasaremos a los ejercicios.